Nube, ok. Hola, buenas tardes. Pues estamos en lo que sería el último conversatorio de Jueves en Pandemia, que a la vez sirve para presentar el tercer libro. Este tercer libro lo han coordinado Rosa Rabazo y Azahara Romero, que ahora nos van a contar un poquito quién participa y cuál es un poco el alcance o de qué habla este tercer ejemplar. Y nada, al mismo tiempo, pues ya activaremos los enlaces en la página de Antrópica para que podáis descargar el libro. Y nada, chicas, Rosa, cuando quieras. Vale. Bien. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Rosa Rabazo, como ha dicho Alfonso, y vamos a hablaros de este tercer volumen de la pandemia de COVID que hemos coordinado hasta ahora. Yo, más que detenerme en cada autor, lo que voy a hacer es un poco plantear temas que se pueden dar a debate o que ya han salido aquí en los debates anteriores, y a través de ellos sí que implícitamente voy haciendo reseñas a esos ensayos que componen este tercer volumen. Temas como, por ejemplo, como el que voy a comenzar, que es el de la globalización. Entonces, bueno, pues decir que la globalización desigual hace que se den situaciones muy diversas. Así, países turísticos, como es el caso de Italia, han sufrido la pandemia de forma masiva, pero también ha sucedido lo mismo con lugares de peregrinación, como es el caso de la Meca. Si frente a pandemias anteriores se ha recurrido a los sacerdotes con la misma frecuencia que a los médicos, en la COVID-19 se recurre a los filósofos en búsqueda de una supuesta respuesta a nuestra incertidumbre. Esto podemos relacionarlo con la aportación que hace Reiné sobre el papel que debe jugar y que de hecho juega la filosofía. En el ensayo con el que contribuí en el primer libro de esta serie, las principales pandemias históricas y su relación con la COVID-19, dentro de ese recorrido histórico, hice mención al papel de los frailes durante la peste, que se convirtieron en héroes, así como su contribución a la supuesta búsqueda de sosiego en el transcurso de la gripe española. Aunque con argumentos tan drásticos o controvertidos como el del obispo de Zamora, que consideraba la pandemia como un castigo divino, como un castigo divino por los pecados de la población. Esa atracción por lo apocalíptico, por el convencimiento de que estamos ante el fin del mundo, antaño era fomentada por religiosos y gurús, y hoy día lo es por una parte de intelectuales y medios de comunicación, también por una parte de ellos, que vuelven más gris una situación que ya lo es de por sí. Como nos indican los dos autores que pertenecen al campo de la filosofía, el mencionado José Reiné y Juan Pedro Viñuela, nuestra posición ante la crisis debe ser de autoconocimiento, evitando evadirse con actividades múltiples, llenar el día para no pensar. Es necesario abandonar las teorías conspirativas para iniciar una actitud altruista. Y este reto precisa dejar a un lado nuestro egocentrismo. En palabras de José Reiné, la metáfora aplicable a la COVID-19 no es la del cisne negro, y sí la del rinoceronte blanco, la del rinoceronte gris, perdón. Es decir, no estamos ante una situación imprevisible. La devastación medioambiental y la globalización han sido caldo de cultivo para esta y para futuras pandemias que nos afectarán. Pero a pesar de ser previsible, ha conseguido superarnos, anularnos durante un tiempo que aún no sabemos cuál será su duración. El impacto global de un virus que, como se dijo aquí en estos conversatorios,
su peso mundial es de 3 gramos, ha tenido ya y tendrá en el futuro unas consecuencias no solo sanitarias, sino también económicas y sociales. China globalizó el virus, pero igual no ha hecho lo mismo con la información precisa en un primer momento. Nos ha aportado mascarillas, nos ha aportado respiradores, pero lo mismo no nos ha facilitado datos que ya conocían sobre cómo actuaba o cómo funcionaba dicho virus. Ahora a nivel global solo esperamos que el descubrimiento de la vacuna no sea utilizado como arma arrojadiza entre países que llevan enfrentados años, dilatando un aspecto que es crucial para salvar vidas y para recuperar algo de esa antigua normalidad. El capitalismo, para su subsistencia, precisa los objetos de lujo, y tras esta situación quizá aprendamos qué es lo realmente necesario. Del tema de las pirámides de las necesidades de Maslow habla precisamente Azahara en su ensayo, y ya supongo que nos comentará algo. Y esto supongo que sí va a poner en riesgo dicho capitalismo, o podría ponerlo. Otra lección que tenemos que recordar y que debería habernos quedado clara durante la gripe española es la del rechazo al racismo. Pues la COVID, como sucedió con dicha pandemia en el pasado, no entiende de color de piel. Incluso hay colectivos que han realizado pintadas como forma de reivindicar el rechazo a esa añorada normalidad. Así, en una de esas pintadas urbanas puede leerse: no queremos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. Palabras tomadas del discurso de Manuel Marrero, del grupo parlamentario Si Podemos Canario. Esto puede relacionarse con la metáfora de la huella a la que hago mención en mi ensayo de este tercer volumen, Urbanismo y COVID-19, una visión cronotrópica de la nueva realidad, y que se refiere a la forma en la que la ciudad es atravesada por el pasado, pero también hace mención o se hace referencia a los vínculos contemporáneos, borrándose de la memoria colectiva aquellos recuerdos incómodos y recordando lo que sí se convierte en señal de identidad mediante el empleo de símbolos, tanto populares como oficiales. Una forma de expresión de leer de manera literal la ciudad es precisamente el arte urbano, especialmente el graffiti, que aunque ha sido interpretado en ocasiones como un indicio de decadencia, supone la manera de manifestar el sentir general en un momento determinado por una colectividad. Como ejemplo, tenemos el que se ha creado en las traseras de los hospitales Perpetuo Socorro y Materno Infantil de Badajoz, realizado con la intención de representar un homenaje a los sanitarios, pues en él se muestra a una sanitaria con el equipuesto. Se trataría, por ello, de volver a la normalidad, pero dejando de considerar normal situaciones de desigualdad producidas o fomentadas por esta globalización. Sobre todo durante el periodo en el que estuvimos confinados y también en la desescalada y en esta nueva realidad, se han dado dos comportamientos opuestos entre sí: la criminalización del otro versus solidaridad colectiva. La ayuda al prójimo de manera altruista. En este primer caso de la criminalización está la variante balconazi, con la que nos referimos a los que graban y denuncian públicamente las conductas irresponsables de otros. Pretenden controlar el movimiento de los demás, pero cometen errores tan recriminables a su vez como el de gritar a una madre que pasea a un niño con autismo, madre que además porta un indicativo y una prenda de color azul. O como relaté en el ensayo del primer volumen, el de aquellos que apedrearon un autobús que trasladaba ancianos procedentes de una residencia pública a otra privada y de mayor prestigio, por considerar que solamente podía ser privilegio de unos pocos.
de la misma manera que en Sevilla se tapiaban las viviendas de los afectados por la peste con el fin de evitar contagios. Como ejemplo del turismo, por otro lado, se puede hacer mención a los voluntarios que llevaban bienes de primera necesidad a los ancianos, o el gobierno de Uruguay, ante la situación del crucero Mortiner, fondeado en la bahía de Montevideo, atendiendo a los infectados y dotándolos de provisiones. Eso del que también hablo en este mencionado ensayo. Igual la postura de los criminalizadores no es ni está tan equivocada si tenemos en cuenta, por otro lado, que en España, y según datos recogidos en La Vanguardia de 20 de mayo de 2020, el número de multas por saltarse las restricciones impuestas por el gobierno superaron el 1.000.000, siendo más de 8.400 las personas detenidas por faltas graves. Este incumplimiento es tratado por Pablo y Óscar Gutiérrez, bajo el título Cumplimiento del confinamiento por la COVID-19 en España, una aproximación. Nos presentan una investigación cuantitativa muy de corte sociológico, pero con un análisis de los datos desde un punto de vista bastante cualitativo. Dichos autores, basándose en datos obtenidos mediante Google y la DGT, así como en otros extraídos de entrevistas web y telefónicas, han llegado a una serie de conclusiones claves, como por ejemplo, que la mujer ha sido más prudente que el hombre ante la situación de pandemia, o que cuando se tiene un familiar vulnerable o que ha sido afectado de forma considerable, se ha cumplido más esas medidas impuestas, o que el tramo de edad en el que se producen más incumplimientos es el de los jóvenes entre 20 y 30, aunque han sido los que se sitúan entre los 50 y 60 los que han cometido las faltas más graves. Curiosamente, aquellas personas que habitan en viviendas más amplias han sido las que han incumplido las normas, este confinamiento de manera más reiterada. Como ya adelanté con el término balconazi, comprobamos que están surgiendo una serie de neologismos. De hecho, hay un pediatra, Alberto García Salidos, que ha creado una iniciativa para que se elabore un diccionario relativo a la COVID-19, animando a los ciudadanos a que participemos en dicha iniciativa. Relativo a lo comentado sobre el incumplimiento de las recomendaciones dadas por el Gobierno y autoridades sanitarias, encontramos el término covidiotas, que se puede estar más o menos de acuerdo con él, pero que todos podemos imaginarnos a qué se refiere. Y para terminar, bueno, pues quiero lanzar una reflexión puramente antropológica. La COVID ha provocado que los seres humanos, al menos en nuestro mundo occidental y capitalista, tengamos que enfrentarnos a dos asuntos cruciales y que queremos evitar. El tiempo, encontrar la manera de llenarlo, y la muerte, enfrentarnos a la muerte, tanto nuestra como de nuestros seres queridos. Y bueno, y como se ha dicho aquí en ocasiones, quiero agradecer por la posibilidad de expresarnos y de escuchar opiniones tan interesantes sobre un tema como es la pandemia, que ha dado tanto y que dará tanto que hablar a nivel social. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo. Gracias, Rosa. Te hemos escuchado ahí, había un ruidito de fondo, dificultaba un poco. ¿Sí? Sí, bueno. A ver si lo solucionamos ahora. Es que tampoco soy capaz de subirle el volumen. Bueno. Ahora ya Zara se ocupa de la segunda parte. Cuando quieras, Zara. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Sí, vale. Vale, pues buenas tardes o buenos días, según desde el punto donde nos encontremos. Mi nombre es Azahara, soy maestra y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura. Actualmente soy doctoranda
y por esta misma universidad. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado tanto a Rosa como a mí el poder estar aquí hoy presentando y coordinando este tercer volumen que publicamos hoy día 10 de septiembre y que, bueno, para mí ha sido una oportunidad, es la primera vez que me enfrento a algo así y, bueno, pues a ver qué tal nos sale. Bueno, también quiero agradecer a todas las personas y a todos los que han participado, que han sido 9 los ensayos que componen este tercer volumen, titulado Pensamientos sociales desde la nueva realidad, ya que desde diferentes disciplinas y desde diferentes perspectivas y puntos de vista han ido aportando sus ideas y reflexiones, todos con un mismo fin y bajo un mismo punto es decir, bajo un mismo camino, enfrentarnos a esta nueva normalidad, que más bien sería una nueva realidad en la que nos estamos enfrentando. Ya participé en el segundo ejemplar publicado en Reflexiones desconfinadas para la era post-COVID-19 con un ensayo titulado El laberinto del coronavirus. El Homo sapiens sapiens es como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, así titulé mi ensayo. Y hablaba de la necesidad del consumo constante y de satisfacer ese deseo que muchas veces nos lleva al estar constantemente conectados tanto a Internet como a redes sociales. Tras el confinamiento impuesto el 14 de marzo, cuando unas partículas microscópicas nos detuvieron en casa de un día para otro, cuando pensábamos que nada ni nadie podía detenernos, ni mucho menos parar el ritmo de vida que llevábamos hoy en día, aparecen esas partículas y nos detienen a todos en nuestros hogares. Con el lema o el hashtag Quédate en casa teníamos que permanecer en nuestros hogares sin salir para evitar así la propagación del virus. Se podía salir de casa cuando había una causa justificada, como por ejemplo ir a la compra. Eso sí, teníamos que tener luego el resguardo del ticket, por ejemplo, para justificar que habíamos salido a comprar o tirar la basura, ir a la farmacia o alguna causa mayor, pero no se podía salir sin ninguna otra justificación. Han influido los metros de la vivienda donde nos hemos encontrado, es decir, no ha sido lo mismo hacer el confinamiento en una vivienda de 50 metros que en una de 200, como ha señalado antes Rosa, ya que en uno de los ensayos se habla sobre el cumplimiento de este confinamiento. Los metros de la vivienda han influido para tener la necesidad de salir del domicilio, y aunque las personas que viven en una casa de 200 metros, por poner un ejemplo, también han tenido necesidad de salir de sus hogares porque a lo mejor llevan otro ritmo de vida y necesitan hacer otras actividades que en la antigua normalidad realizaban y ahora tampoco pueden realizar. Entonces también tienen esa necesidad de tener que salir y les puede llevar a no cumplir este confinamiento. En realidad todas las personas tienen... se les impone a todos el mismo lema, el mismo hashtag, quédate en casa, pero en realidad todos tienen conexión a las redes eléctricas y suministro de agua para cumplir con esas medidas que establece Sanidad, como el constante lavado de manos, por ejemplo, y poder estar en unas condiciones óptimas cumpliendo esa cuarentena. Bueno, pues eso es para analizarlo detenidamente, porque no en todos los hogares se ha podido llevar esto a cabo de la misma manera. Tras el confinamiento ha surgido este tercer ejemplar, Pensamientos sociales desde la nueva realidad, y por ejemplo Luis Alfonso Altamar Muñoz reflexiona con el título Ciudades caminadas por la COVID-19 y reflexiona sobre que tendemos a estigmatizar aquello que nos parece raro. En este caso la enfermedad, se trata de una enfermedad rara, una enfermedad que no conocemos, y podemos tratar a la persona que tiene esa enfermedad de forma diferente por miedo a poder también contagiarnos, y empezamos a relacionarnos de forma diferente. Es decir, esto va a afectar a la socialización y al trato con esas personas. Llegamos a pensar si todos en algún momento nos vamos a contagiar o vamos a tener este virus, y entonces esto afecta a las relaciones sociales y al contacto a los saludos. Es decir, será 2020 el año en el que cambie la forma de saludar. Quizás sí, quizás sea un año en el que cambien, entre otros muchos aspectos, el contacto con otras personas.
Y quiero destacar lo que dice Luis, que dice que las ciudades caminadas por el virus dan origen a polis inteligentes, que disponen los dispositivos, por ejemplo, para la limpieza. Es habitual también dar paso a robots desinfectantes, a cascos inteligentes, a drones equipados con cámaras térmicas, software de reconocimiento facial, entre otros aspectos que van a surgir con el COVID. El balcón también se convierte en un microescenario para socializar y conectar con los otros, ya que como dijo Aristóteles, el ser humano es social por naturaleza, necesitamos socializar y conectar con los otros, y durante este confinamiento lo hemos visto, que no era ya la reunión de las 8, sino era a las 19:45, cuando empezaba la gente y el revuelo por la zona con música. Ya no era un agradecimiento a los sanitarios, ahora era... como toda actividad en la vida, requiere de una preparación para un mayor disfrute, y ya era como un proceso y un momento de socializar y conectar con los otros, brotando incluso, saliendo ese lado artístico, con cantantes, con músicos, con personas recitando una poesía desde los balcones, y era un momento para eso, para cumplir con una rutina diaria y salir todos para conectar unos con otros. Siempre bajo unos sentimientos y unas emociones, porque como dice Luz Alejandra Barrancovera en su ensayo, Emociones cautivas durante el confinamiento, miedo, frustración y enojo, hemos experimentado diferentes estados anímicos durante este confinamiento, y las emociones han estado en un vaivén. Y es que si algo tenemos más valioso los seres humanos, somos las emociones, esas que siempre están ahí, y gracias a ellas podemos comunicarnos y expresar los diferentes estados de ánimo que hemos sentido durante este tiempo, porque han sido muchos. Hemos sentido miedo, en algún momento todos hemos tenido un tipo de miedo, mayor o menor. No sabíamos qué iba a pasar, ni tampoco sabemos qué va a pasar, ni cómo vamos a poder llevar esta situación. Hemos visto congelados nuestros planes, nuestro yo social incluso, y lo hemos experimentado de forma individual, pero todos todos hemos estado conectados bajo un mismo problema y bajo esa incertidumbre y ese no saber qué va a pasar. Y hemos visto que era difícil controlar nuestras emociones, ya que hemos seguido consumiendo y no hemos tenido capacidad para manejar esas emociones, y lo hemos visto que hemos seguido consumiendo durante este confinamiento, a pesar a lo mejor de que no era necesario. Nos hemos dejado llevar por las emociones y hemos hecho que se satisfagan nuestros deseos, consumiendo y comprando y conectándonos constantemente a través de páginas web y a través de las redes sociales, como yo comento en mi ensayo El laberinto del coronavirus, ese constante deseo que tenemos que satisfacer. Los efectos sociales del COVID-19 también se ven reflejados en la educación, como comenta Mariona García Gil en su ensayo. El COVID ha hecho eco en la escuela, y ha hecho que se traslade la educación a las casas desde el ordenador. Por ello yo digo que hemos estado más conectados que nunca, porque la escuela ha llegado al hogar para quedarse desde el mes de marzo hasta el 21 de junio, cuando finaliza el estado de alarma, que coincide con el final de un curso atípico. Y tanto los docentes como la familia han visto un reflejo del COVID en la metodología de trabajo, porque han tenido que adaptarse rápidamente a las características y las necesidades de los alumnos. Algunos docentes incluso han tenido que formarse en TIC porque no estaban habituados a trabajar de esta forma, y han tenido que formarse para poder conectar y seguir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y las familias han visto también, han visto en cierta medida que han tenido que modificar sus rutinas. Por ejemplo, una familia que los padres tengan que teletrabajar, mal llamado teletrabajo durante este confinamiento, ya que no había más opciones, era teletrabajo sí o sí.
Y si, por ejemplo, los padres teletrabajan y tienen un hijo, 2, 3, los que tengan, y tienen que utilizar el mismo dispositivo. En el caso de tener, por ejemplo, un ordenador, si el ordenador está desfasado, pues a lo mejor no pueden acceder y ahí ya existe un problema, es decir, cada familia es un mundo. Y también disponen todos los hogares de un espacio adecuado para que cada niño siga su clase con una silla adecuada, una luz natural, una mesa adecuada. En el caso de no poder utilizar el ordenador, tal vez tengan que utilizar otros dispositivos como son el teléfono móvil o la tablet, y entonces ya ahí puede haber ciertos problemas. Puede haber ciertos problemas que pueden afectar a la salud, a la visión, a problemas de vista, a estrés incluso, por tener que utilizar el mismo dispositivo. Entonces, bueno, esto conlleva unos problemas también. Hay una desescalada en el ámbito educativo que lo menciona Mariona en su ensayo y considera la fase 1 como la preparación de esta desescalada, perdón, la fase 0, la preparación de la desescalada en educación online y a distancia. Una fase 1 cuando se abren los centros educativos para desinfectarlos y ordenar el espacio para poder desarrollar y mantener la distancia y que se evite de esta forma la propagación del virus. En la fase 2 los alumnos vuelven ya a acceder a los centros. Pueden acceder los alumnos del primer ciclo y segundo ciclo de educación infantil, es decir, de 0 a 3 y de 3 a 6 años, con una ratio limitada, siempre que los padres no puedan quedarse con los niños en casa. Y también pueden acudir a los centros los alumnos de fin de ciclo, los alumnos de cuarto de ESO, de segundo de bachillerato y del último curso de formación profesional, de grado medio y superior. Y los últimos años de enseñanza de regímenes especiales también. Y en la tercera fase ya se basa en las actividades dirigidas a refuerzo online y presencial, que coincide ya con el fin de curso, con el 21 de junio, que es la finalización del estado de alarma. Tanto el 14 de marzo como el 21 de junio son dos fechas importantes en la historia de la pandemia, es decir, el 14 de marzo cuando aparecen esas partículas microscópicas y nos detienen a todos en nuestros hogares, y el 21 de junio cuando se abre, ya se puede viajar de forma libre, manteniendo eso sí las medidas establecidas por sanidad, se puede viajar entre comunidades y ya coincide con la tercera fase también de esta desescalada en el ámbito educativo y finaliza un curso atípico. Llega el verano, bueno, los niños, perdón, han sido los que más han visto, los que quizás han sufrido las consecuencias de este encierro, han visto afectadas las metodologías de trabajo, su aprendizaje, el juego sobre todo, como dice Busquets, no existe juego sin aprendizaje ni viceversa, han visto afectadas las relaciones sociales ya que no han podido socializar y conectar con otros compañeros para poder así desarrollarse adecuadamente. Y esto lo han visto reflejado durante todo este tiempo. Ha llegado el verano, han podido realizar actividades al aire libre, eso sí, manteniendo siempre las medidas establecidas de la distancia social, el uso de la mascarilla, la constante higiene y lavado de manos, utilizando gel hidroalcohólico, cumpliendo con el aforo, etc. Y finaliza el verano y comienza en lo que estamos ahora, el nuevo curso escolar. Marcado sobre todo por la distancia de seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla, nuestra actual vacuna, hasta que tengamos una solución ante este problema. Y no sabemos qué va a pasar ni cómo va a evolucionar todo esto. Lo que sí sabemos es que vamos a estar, este curso va a estar marcado de momento por la distancia y la mascarilla para evitar la propagación del virus. Viéndose también se han visto afectados hábitos y rutinas durante este confinamiento, que también lo han visto reflejado tanto los adultos como los niños, y es que no dejamos de adaptarnos día a día, y así he llamado yo a mi ensayo la adaptación al medio del Homo sapiens sapiens bajo el camino, bajo la nueva normalidad. Y la nueva normalidad se caracteriza, como ya he señalado anteriormente, por todas las medidas que tenemos impuestas, es decir, la distancia,
seguir el sentido de la marcha, cumplir con los aforos, con las distancias, etc. Así se ha llamado, y así la llamamos todos, la nueva normalidad, que nada tiene que ver con la vieja, que podemos llamarla mejor nueva realidad. Y tras 98 días de estado de alarma comienza eso, lo que he llamado la nueva realidad. Hemos estado conectados ahora más que nunca, y podría decir que hemos conectado y unido a una generación analógica con una generación digital. ¿Cuántos abuelos no se habían conectado con anterioridad a una videollamada ni habían conectado con la pantalla? En el caso, por ejemplo, de mis abuelos, no había hablado antes con ellos por una videollamada, con el ordenador, y ahora he unido eso. Hemos podido estar conectados y hemos podido estar comunicados gracias a la tecnología, que nos ha unido ahora más que nunca. Entonces, nos hemos dado cuenta también que el COVID quizá ha sido la clave para ver si somos aptos ante la realización de ciertas tareas que antes no podíamos ni pensábamos que se podían realizar de manera online, y ahora lo podemos realizar. Entonces, tal vez estamos en un tiempo de cambios o en un cambio de tiempo que el COVID nos ha hecho y nos ha impuesto para llevar a cabo ciertas tareas que antes era impensable realizarlas de esta forma. ¿Y cómo es la nueva normalidad? Pues en la nueva normalidad, como todos podéis comprobar en mi ensayo, quedan recogidas las actividades consideradas esenciales y aquellas actividades que no lo son. Y es curioso que entre las esenciales, como están los supermercados, por ejemplo, queda también recogido y que han estado abiertos los estancos. Entonces yo me pregunto, ¿es el estanco primera necesidad? Bueno, pues he encontrado algunas aportaciones de médicos que consideran que dar la dosis diaria de tabaco a un fumador hace que no aumente sus niveles de estrés. Entonces, bueno, durante el confinamiento hemos visto que había colas en los estancos, igual que lo había en un supermercado. Entonces, mientras los museos o otros lugares han permanecido cerrados, o bibliotecas, por ejemplo, los estancos han estado abiertos. Algo bastante llamativo y que me ha sorprendido bastante. El COVID también nos ha hecho aprender a valorar y a equilibrar ciertas cosas de la vida. Es decir, cuando existe un problema y no sabes qué realizar, es decir, tengo que hacer X cosa, ¿la hago o no la hago? Es decir, y si viene la pandemia o viene no sabemos qué, porque no sabemos qué va a venir, y actúa por mí, en este caso lo vamos a equilibrar y posiblemente gane el problema planteado para evitar que el COVID, por ejemplo, en esta situación, tome la decisión que quiera tomar. Es decir, vamos a actuar nosotros por lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos interés de hacer. Y mientras hemos estado confinados, los centros comerciales también han cambiado. Yo hablo del consumo y la necesidad del querer y tener, es decir, querer algo que nos creamos ciertas necesidades, porque como señalo en el ensayo, ¿cuáles son las necesidades del ser humano? Bueno, pues Maslow, la pirámide que todos conocemos, hay una serie de necesidades que tenemos que satisfacer, desde las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afecto, estima y reconocimiento, hasta llegar a la cúspide de la pirámide, es decir, la autorrealización. Pero durante este confinamiento he podido comprobar que se han dado otras necesidades que también hemos tenido que satisfacer para poder desarrollar nuestras actividades día a día. Por ejemplo, el contar con conexión a Internet para poder trabajar, el llevar a cabo este teletrabajo forzoso, donde no había más opciones de elegir, teletrabajo sí o sí, la educación a distancia, formación, etcétera. Entonces ha sido necesario contar con conexión a la red. Y otra de las necesidades que hemos tenido ha sido contar con batería. Es decir, teníamos que tener batería para poder llevar a cabo estas tareas, si no, no era posible. Entonces han surgido nuevas necesidades. Y como estaba diciendo antes, en cuanto a los centros comerciales y al consumo, que quiero señalar también, ha cambiado muchos aspectos. Hemos llegado, por ejemplo, a un centro comercial y hemos visto que aunque hay que hacer una serie de actuaciones antes, como llegar y, bueno, lo primero, llevar la mascarilla puesta, eso ya lo sabemos.
Mantener y seguir el sentido de la marcha, mantener la distancia de seguridad, respetar el aforo, porque puede que lleguemos a un centro comercial y no podamos acceder a una tienda porque no permiten entrar a cierto número de personas, tenemos que hacer cola fuera hasta que nos permitan entrar. Recuerda desinfectarte las manos antes de entrar, que es obligatorio también. Recuerda también desinfectar el calzado. Hay un felpudo en las entradas de los centros comerciales donde tenemos que limpiar nuestro calzado, seguir el proceso de secado y ya estamos listos para consumir. ¿Todavía quedan ganas? Bueno, pues parece que todavía quedan ganas de satisfacer esos deseos y seguir consumiendo en esta sociedad de consumo en la que nos encontramos. También ahora hay ciertas tiendas que tienen limitado el número de prendas para acceder a la hora de probarte. Recuerda también que si te pruebas calzado tienes que utilizar la bolsa de papel para intentar tocar lo menos posible las prendas, para tener el menor contacto. Y cuando si decides llevarte la prenda, la coges, te la llevas, pero si no te la vas a llevar, tienes que dársela a la dependienta para que desinfecte. Es decir, hay un proceso que hay que seguir para evitar la propagación del virus y el menor contacto con las prendas. Entonces, esto también es algo que he observado y que ha cambiado durante este confinamiento y ha sido algo que nos hemos encontrado al llegar a los centros comerciales. También podemos ver que durante el confinamiento, al entrar en las páginas de moda, hemos podido observar que las modelos se han mostrado más cercanas que nunca, incluso con fotografías que no estábamos acostumbrados a ver. Recojo algunas en mi ensayo, como por ejemplo de Zara, una modelo posando con un vestido de última tendencia encima de la cocina de fuegos de gas, con un calzado nada apropiado, es decir, un zapato de tacón, un vestido donde no apreciamos en realidad la forma, el tejido, el largo, etcétera. No apreciamos, es decir, estamos más viendo el momento, es decir, qué nos lleva a consumir y a comprar esa prenda, qué vamos a sentir cuando lo hacemos. Y es lo que podemos apreciar, incluso imágenes borrosas y movimientos que antes no estábamos acostumbrados a ver. Es decir, necesitamos en realidad una buena cámara de fotos o un buen teléfono móvil para tomar una imagen borrosa. Pues tal vez lo que estamos viendo en esta nueva normalidad es que se pretende más mostrar la experiencia y el momento más que lo que es el objeto, es decir, qué nos va a transmitir o qué nos va a hacer sentir cuando nosotros adquirimos una determinada prenda. Se aprecia eso, las modelos también con la mascarilla, que lo podemos también observar ahora en la nueva normalidad, cuando nos metemos en las diferentes páginas de moda, en los diferentes catálogos, y podemos ver que tan importante es estar puesto al día en tendencias como en salud. Es decir, es un mecanismo de civismo encontrar a la modelo con la mascarilla puesta, lo cual también nos puede llevar a verlas más cercanas que nunca, desde incluso rincones de sus propios hogares, y hacernos ver ese consumo como algo necesario, algo cotidiano y algo natural, en cierta medida. También hemos encontrado incluso una sección, ahora en la nueva normalidad, ya que estamos reflexionando sobre esta nueva normalidad que tenemos actualmente, hemos observado cómo incluso aparece una nueva sección dentro de las páginas de moda con mascarillas y geles hidroalcohólicos, diseñados con diferentes formas, diferentes tejidos, diferentes estampados, porque resulta que la mascarilla también es un elemento de identidad que no podemos dejar de alimentar en tiempos de pandemia. Es decir, estamos constantemente alimentando y bueno, mostrando quiénes somos y cómo queremos que nos vean, cómo, en definitiva, eso, el yo, estamos alimentándole diariamente. No podemos dejar de hacerlo ni en tiempos de pandemia. Y ya para terminar, reflexionar que durante el confinamiento hemos aprendido, bueno, no aprendido, hemos empezado a valorar
ciertas profesiones que antes eran poco o incluso nada valoradas. Se valoraba antes tanto la profesión de cajero, reponedor, de personal de limpieza. Bueno, pues hemos visto que durante este confinamiento hemos sido un equipo, un gran equipo, que juntos hemos podido lograr salir de esta, entre todos. Es decir, que todos y cada una de las profesiones son importantes para poder salir de cualquier situación. Hemos tenido miedo, hemos experimentado diferentes emociones, diferentes vivencias durante todo este tiempo que no vamos a olvidar nunca, ya que somos supervivientes de una pandemia mundial y que podremos contar a nuestros descendientes como supervivientes de esta pandemia. Y hemos dejado ya quizás atrás el miedo, hemos empezado a vivir con el miedo y no con miedo. Es bueno que esté este miedo, pero que no nos dificulte en nuestro día a día. Y hasta aquí mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Zara. Bueno, pues con estas dos ponencias damos por público, ¿no?, la edición ya del tercer libro. Ya hemos completado la trilogía. Ya en estos momentos en la página de Antrópica se han puesto visibles. El PDF está fallando porque Dialnet, que es el repositorio académico, está fallando. No, esperamos, si en cuestión de una hora o dos supongo que estará. Es decir, la dirección está bien, pero es el repositorio que está fallando. Pero bueno, esta mañana estaban activos, es decir, que ya los textos están publicados y están en Dialnet. Y bueno, también están en Amazon, por si alguien apetece eso del gusto a tenerlo en papel. Y bueno, han hablado Rosa y Zara como coordinadoras del tercer libro, pero nos encontramos aquí pues gente que ha colaborado en diferentes momentos, ¿no? Antonio escribió el primero, Luis ha escrito en el primero y el tercero, Ramón nos ha diseñado la portada del segundo, Juan Pedro ha escrito en el tercero y Estela estuvo en el primero también, estuvo en la presentación del libro. Entonces, bueno, es momento ahora, si os apetece a alguien, de añadir cualquier comentario acerca, bueno, de la situación actual, de su ensayo, de su experiencia. Yo quería preguntarle, aprovechando que está Luis, le quería preguntar sobre la rebelión de las canas, que nos explicase un poco cómo fue eso, que tengo ciertas dudas y me gustaría conocerlo, que nos lo cuente un poco. Buenas tardes, buenas noches, Europa, España. Bueno, el movimiento de la rebelión de las canas fue como una rebelión, un movimiento que surgió, pero de manera simbólica, producto del sentimiento de exclusión que llegaron a sentir muchas personas mayores de 70 años, sobre todo en Colombia, que les empezaron a limitar su circulación en la ciudad o a disfrutar de alguna manera el espacio público. Limitación que surge producto del cuidado que el mismo Estado empezó a mirar como una estrategia para que ellos, como población demasiado vulnerable frente al virus, no resultaran contagiados, y que eso posteriormente los pudiera llevar a una clínica o a una situación extrema en cuanto a su nivel de salud. Producto de esas restricciones surge de una manera muy espontánea, como son los movimientos. Un día cualquiera nos levantamos y en Colombia muchos líderes, algunos líderes políticos, otros sociales, empezaron a levantar su voz de protesta y deciden constituir lo que se llamó en aquel momento, casi que al inicio de todo el proceso de todo el proceso de cuando las personas inicialmente debían
permanecer en casa, del confinamiento, y se dio este movimiento que se tituló la Rebelión de las Canas. Y entonces, por su nombre, ya debemos conocer que eran personas mayores de 70 años que, según la data de la COVID-19, en materia de prevención, eran las personas más vulnerables a ser afectadas por el virus al momento del contagio. Estas personas empezaron a emitir derechos de petición, lograron generarle un derecho de petición al gobierno nacional, exigiéndole al gobierno una respuesta de por qué tanta restricción en la movilidad, y llegaron a expresar en medios de comunicación su sentimiento de exclusión frente a las limitaciones y al poco disfrute que tenían de las ciudades o del espacio público, dado el tema de emergencia sanitaria que en aquel entonces, como en todos los países, era demasiado álgido, demasiado fuerte y de mucho cuidado. Y muchas personas avanzadas en edad alcanzaron a manifestar en medios de comunicación que ya no podían resistir más el encierro en el que estaban, y que eso de alguna manera estaba trastornando su vida psíquica y su desarrollo físico, porque algunos, como ya sabemos, algunas personas en este ciclo biológico, en esta edad, mayores de 70, deben salir al parque o deben caminar o deben tomar un poco del aire, porque hace parte ya de su salud, y dada la situación de emergencia no lo podían hacer. Entonces eso llegó en cierto momento a representar mucha tensión entre este grupo poblacional, que son personas adultas mayores, y el Estado. Y obviamente allí la vocería la tomaron algunos líderes representativos de algunos movimientos políticos o partidos políticos en Colombia, que digamos que sus edades representan al mismo grupo poblacional. Y eso fue lo que se alcanzó a denominar como el movimiento Rebelión de las Canas en Colombia. Muy bien. ¿Azara? No, ¿Bien respuesta? No, quería eso, saber un poco más sobre, porque había estado un poco buscándolo y leyendo y demás, pero ya que estaba aquí Luis, pues quería aprovechar. Claro, Me lo ha quería explicado contarnos muy bien. Muchas gracias, Luis. en primera persona lo que quería saber. Sí. Ramón, Juan Pedro, Estela, Antonio, ¿os apetece añadir algo? Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Soy Ramón Besonía, soy profesor de secundaria en un instituto de Badajoz, en la zona del Gurú, de los Colorines, ¿vale? Encima de la estación de trenes. Y bueno, también soy activista, digamos, educativo, participo en proyectos y he estado muy activo en este periodo de pandemia, desarrollando un diario de campaña visual y poniéndome en contacto con diferentes miembros de las comunidades de la comunidad educativa, y analizando un poquito desde un punto de vista, por un lado desde la lejanía, es decir, como viendo un poco lo que los demás, cómo lo viven, ¿no? Pero a la vez también subjetivo, es decir, cómo vivo yo eso que otros me están diciendo en mi realidad, ¿no? Entonces yo creo que cuando analizamos la realidad de la pandemia, corremos muchas veces el peligro, y lo hacen muchos ciudadanos que están cabreados, porque esto ha generado muchísimas emociones, evidentemente contradictorias, caer en un análisis que en realidad es un análisis subjetivo, es un análisis desde el rol en el que nos movemos en la vida cotidiana, ¿no? Como padres, como profesores, en mi caso, ¿no? Pero también como ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues, es muy difícil desligar, digamos, el análisis, digamos, objetivo, ¿no? Que es el que habéis hecho vosotras dos aquí,
del análisis subjetivo, de las vivencias personales, de las emociones, que son las que configuran de alguna manera en el fondo las lecturas luego supuestamente objetivas de la realidad. Por lo menos yo tengo la experiencia de que lo subjetivo configura lo que luego vas a decir sobre lo que vives, ¿no? En ese caso, lo que hemos encontrado es un cúmulo de emociones muy difíciles de gestionar, porque la comunidad educativa vive esta realidad desde posiciones muy diferentes. A la hora de generar esa especie de empoderamiento del que nos ha hablado el compañero de la rebelión de las canas, en el caso español, o por lo menos en el extremeño, hemos observado que hay una gran división social dentro de la comunidad educativa, con intereses muy variados. Los padres se han dividido entre aquellos que querían conciliar, ¿no? Porque evidentemente no estaban en una situación sanitaria preocupante, y si la estaban, para ellos perder el trabajo era mucho más importante que realmente el pensar ahora si me voy a contagiar o no. Para otras familias, sin embargo, sus prioridades estaban en cómo cuidar de las personas mayores, cómo cuidar de mis hijos, cómo cuidar de mí mismo. Y entonces, evidentemente, la prioridad iba a ser si debo de ir mi hijo o no debe de ir mi hijo al centro, ¿no? En el caso de los profesores, pues también hay una comunidad educativa muy dividida, con posiciones muy diversas en función de las vivencias que tiene cada uno y del contexto del centro, donde no es lo mismo un centro que otro. Ha habido centros, de hecho ahora se está viendo que hay centros que pues, no han tenido una dificultad grande a la hora de adaptar las condiciones básicas, aunque luego cuando vayamos el lunes, por ejemplo, pues nos vamos a encontrar todos con una serie de casuísticas incontrolables, ¿no? Pero a priori todos los centros no han partido de la misma situación, ¿no? Todavía hay algunos centros que están intentando a ver cómo pueden hacer encaje de bolillos con todo esto, ¿no? Entonces esto ha generado emociones muy diversas. En el contexto de quién tiene que resolverlas o no, evidentemente hay varios niveles. Uno está el contexto real en el que yo vivo, en el que yo por mucho que despotrique y hable y grite y diga no sé qué, evidentemente la realidad es la que es. Entonces, llega un momento en el que, y supongo que ahora estamos en ese momento en el que la comunidad educativa, y supongo que la propia sociedad que mira a la comunidad educativa desde fuera, se da cuenta de que ahora es el momento de los hechos, es decir, qué podemos hacer desde cada contexto. Y eso es lo que están haciendo. Hay algunas comunidades como de AMPAs, las AMPAs son las asociaciones de padres, grupos de profesores, algunas asociaciones que están intentando, en la medida de lo posible, resolver no el problema que tiene la educación en la pandemia, sino resolver el problema concreto que tienen mis alumnos en tal centro en un momento concreto, ¿vale? No hacer un análisis objetivo, maximalista, sino intentar solucionar problemas reales desde una perspectiva ética y pragmática, ¿no? Ética y pragmática, que tienen que ser a la vez. No puede ser la pragmática una falta de ética, ni la ética poco pragmática, porque entonces no solucionamos los problemas. Entonces, así es como estamos ahora, y hay algunas comunidades que se están empoderando, pero son movimientos residuales, no hay realmente. Nos hemos dado cuenta de que si algo ha faltado en esta pandemia a nivel educativo, ha sido un representante, ya sea oficial o no oficial, dentro de la ciudadanía o fuera de ella, en las propias instituciones, que haya liderado realmente un movimiento, que haya dado confianza para empoderarse a sí mismo los ciudadanos, ¿no? Eso no ha existido. Al contrario, lo que se ha dado es un aumento de la desconfianza en las instituciones, de la desconfianza, es decir, incluso cuando decían una cosa que parecía razonable, sospechabas que lo que te estaban diciendo no era mentira, o sea, que imagínate con lo que no era creíble. Por otro lado, también una división de la propia comunidad que hacía que hubiera roces de intereses y que ha hecho muy difícil el poder empoderarse, incluso en los contextos más reducidos, más locales, ¿no? ¿Vale? Eso es difícil. Entonces, lo que hemos encontrado es una gran preocupación, pero una dificultad que venía ya de antes, ¿eh? Evidentemente, los movimientos de empoderamiento ciudadano dentro de las comunidades educativas, lo que han tenido desde hace 30 o 40 años es un empobrecimiento, una debilitación, ¿vale? Un debilitamiento. Pasando por las AMPAs, pasando luego por los alumnos y por el propio sistema educativo que parece enlatado, ¿no? Y que ahí tenemos un déficit social muy fuerte. Vosotros que hacéis análisis antropológicos o sociológicos, os daréis cuenta de que eso es así, lo vivimos constantemente, los profesores,
¿vale? Incluso nosotros como digamos, agentes de esa debilidad, ¿no? Es decir, participamos en esa debilidad y no sabemos muchas veces cómo solucionarla. Vivimos en un momento de atomización, ¿vale? De las relaciones, y eso hace muy difícil el poder luchar juntos para solucionar problemas reales. No para solucionar problemas que a largo plazo, ¿no? La capa de ozono, el problema medioambiental. No estoy hablando de eso. Podemos hacer un análisis de eso. Sino cómo voy a resolver mañana el problema de que me voy a quedar en paro, de que mi hijo, que tiene un problema de salud, puedan darme una salida actualizada desde la educación para que yo así, mi hijo se sienta atendido, ¿vale? Es decir, nos hemos dado cuenta que la propia educación también en sí mismo es un agente en la UCI, en el sentido de que socialmente no es bien valorada. El papel de los medios de comunicación dentro de este contexto ha sido deplorable, ¿vale? Es decir, desde la visión puramente publicitaria de que no pasa nada aquí, de que es una vuelta sin riesgos, pasando por el tono live que parece que están realmente denunciando algo, pero no están denunciando nada. Los medios de comunicación no se han implicado. El papel académico, pues tendremos que verlo con el tiempo, a ver en qué medida la universidad, desde un lugar elevado, pues puede de alguna manera analizar esto, pero siempre como la lechuza de Minerva, siempre tarde y mal, ¿no? Como hacen las instituciones, ¿no? Vosotros evidentemente con razón de peso, pero en el caso de las instituciones que deben de resolucionar problemas reales, ha habido grandes problemáticas que no tienen que ver con algo muy concreto, muy local, sino que tienen que ver con el estado del sistema educativo, del sistema económico, ¿vale? Ya hemos dicho, del sistema social, ¿no? De cómo estamos la sociedad, la capacidad que tenemos de salir juntos de todo esto. Pues evidentemente todo eso se ha notado como efecto en la pandemia, ¿no? Evidentemente hay un debate ahí de fondo que queda patente, que es y es el más preocupante, el que más nos preocupa. Yo lo veo cada día, además en un centro como el mío, que es cómo va a afectar esto a la población más vulnerable, ¿vale? ¿Cómo van a volver nuestros alumnos? Alumnos que ya de por sí estaban tocados y casi hundidos. Si observamos que las familias de clase media estaban también tocadas, imaginemos lo que puede suceder en las clases más vulnerables. El aumento de la drogadicción, el aumento de la violencia, el aumento de la brecha social, que no es sino una brecha económica, ¿vale? Cuando se hablaba de la brecha digital, de que los alumnos, unos tenían internet y otros no tenían internet, se ocultaba la verdadera raíz de todo eso, que es un problema de pobreza, de vulnerabilidad económica, ¿vale? Que es lo que hace que un alumno, pues evidentemente, no solo no tenga el ordenador, sino no sepa cómo utilizarlo. Porque cuando les dimos los ordenadores no sabían utilizarlos. Es decir, eso es pobreza económica que arrastra otro tipo de pobreza, de rutinas, de ganas. Porque el que es pobre no tiene ganas. No le sale culturizarse, no le sale ir hacia otro. Vamos, que a mínimo que hayáis pasado alguna vez por una experiencia negativa en vuestras vidas, os daréis cuenta de que realmente todo lo que era importante se olvida, ¿vale? Incluso empiezas a ver la realidad de otra forma. Pues imaginaros cómo viven esos alumnos esa realidad. Entonces, hoy en día se está hablando mucho de una cosa y no estaría mal que a lo mejor en el cuaderno siguiente fuera protagonista ese tema, que es el tema de la escuela de los cuidados, ¿no? Volver otra vez a la escuela básica. No a la escuela básica a nivel organizativo, que eso es imposible, sino en los fines, ¿no? ¿Qué fines busca la escuela? Volver a una pregunta sobre los fines, ¿vale? Y no sobre... no sé, son muchas cosas las que cada vez, si os dais cuenta, cuando hablamos de lo educativo, esto es como una bola de nieve que a medida que vas hablando de un tema te van saliendo 5 o 6 más, porque todo está imbricado, no es la educación solo, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Bueno, he dejado esta guirnalda de pequeñas reflexiones que espero que haya servido para enriquecer la conversación y agradezco vuestra compañía y lo que habéis dicho, que me ha resultado muy interesante. Perdona, yo quiero hacer una aportación. Y es que como el compañero, yo también soy docente y además soy docente también en un contexto parecido al que tú estás diciendo, pero de primaria. Y como tú bien has dicho, para mí los alumnos desde marzo, bueno, yo ya he empezado a trabajar ayer con los alumnos, hoy. Y como tú bien has dicho, los alumnos desde marzo están perdidos en general, pues imagínate los alumnos del contexto que tú estás hablando. Yo concretamente trabajo en un centro de la zona del otro lado de Badajoz, en un centro de primaria, y las familias, pues lo has dicho muy bien, no hay una brecha digital, hay una brecha social.
Y la brecha social es que la única forma de poder recuperar a esos alumnos sería llevando a un educador social a esas casas, haciéndole que les ponga una rutina, que les levanten a la hora que les tienen que levantar, que desayunen cuando tienen que desayunar, que cenen cuando tengan que cenar y que les enseñe a manipular una herramienta tecnológica y a extraer de ella la información real que tienen que extraer. Y ahí hay una parte que el sistema se pierde. Es decir, nosotros podemos hacer 5 horas mucho en nuestro centro, pero hay otras 19 horas que no controlamos y que esos alumnos están totalmente abandonados. Y también, bueno, yo por lo menos me he sentido un poco abandonada en cuanto a la organización de los centros. Es decir, hemos tenido estos meses y nos hemos encontrado, en mi caso también concreto, la formación en competencias digitales es una obligación, y no una obligación solamente legislativa, sino una obligación real que tenemos todos. Pero tú te encuentras con que en el centro no hay línea de internet, no funcionan las impresoras, se ha ido la conexión de tal, la Lluna no tiene adjudicado todavía las funciones, con lo cual casi que te quedan las señales de humo, ¿no? Un poco por ponerle humor. Entonces es muy complicado y como también has dicho, somos un colectivo muy poco organizado y muy poco luchador. Yo creo que nos hemos acostumbrado a, bueno, me conformo un poco con lo que somos conformistas, creo, y es triste, sí, ciertamente lo es. Hay una cosa curiosa, y es que yo soy muy positivo. Tiendo a pensar, siempre cuando alguien habla de los adolescentes mal, yo tiendo a decir, no. Mírate tú cuando tenías 14 años. Yo que quiero ver que detrás de toda esta distopía, detrás de todo este tiempo que les ha tocado vivir a los alumnos, incluido mi hijo, que mi hijo está ahora en cuarto, va a pasar a cuarto de la ESO, o sea que va a vivir eso directamente. Es decir, si empeora la situación, que es muy probable que nuestros hijos vivan peor que nosotros en su edad, eso rearme otro tipo de ciudadanía con el tiempo. No ahora, porque no la estamos viendo, pero la rearme, le haga, no sé si a los hijos de mis hijos, pero realmente cuando crezca mi hijo probablemente se haga preguntas que no me las hacía yo cuando tenía esa edad, cuando empecé a trabajar. Entonces ahí se van a dar cuenta de algunas cosas que probablemente les obligue a mirar la realidad de otra forma, a mirarla desde su contradicción y no desde una cosa que ya está hecha, que está completa, que es, como ha dicho antes la compañera, la sociedad de consumo en la que todos estamos muy contentos. Probablemente no estemos tan contentos y esa insatisfacción produzca una nueva sociedad. Yo quiero pensar en eso, porque lo observo ya en algunos alumnos. En mi centro había alumnos que hace 5 años o 10 años tenían móviles de última generación. Ahora resisten con el que tenían. Y ya sabéis que para un alumno un móvil es como para un pistolero un caballo en las películas, ¿sabes? Es decir, si te quedas sin caballo, se acabó la vida, o un coche, ¿no? Es decir, el móvil es fundamental. Entonces, esa escala de valores probablemente cambie. Lo que pasa es que no lo vamos a ver ahora y se va a dar mucho más en zonas mucho más empobrecidas. No sé la sensación que tiene desde el punto de vista sociológico nuestro compañero de Colombia, pero realmente está habiendo cambios que van a ser locales y que va a ser muy difícil que eso luego se exprese a nivel global. Pero pequeños cambios a nivel local sí se van a dar, estoy convencido, porque van a ser respuestas ante situaciones de pobreza, de precariedad, que no va a quedar más remedio por puro reflejo y entropía que gente se junte para decir basta, no quiero ya seguir con esto, ¿vale? Empezar a decir que no, y no ser molesto decir que no, ¿vale? Bueno, simplemente quería ponerlo como esperanza. Gracias, ha sido interesante, Ramón, esa colección, ¿no?, de perlas que he ido soltando de diferentes aspectos. En cierta medida, bueno, algunos están tratados, son 34 artículos los que tenemos entre los 3 libros. Hay docentes, había gente del mundo de la medicina, había sociólogos, antropólogos, entonces, bueno, sí que a lo largo del tiempo se han ido tratando diferentes temas, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no?, ponerlo en común y en 5 minutos hacer esa visión tan concreta que nos ha lanzado y que realmente, bueno, es plantearnos efectivamente, ¿no?, el momento en que nos encontramos, precisamente hoy, ¿no?, que bueno, entre ayer y hoy se está incorporando en España, bueno, con Extremadura, los chavales a clase y se están encontrando con estas problemáticas, ¿no?, y con esa incertidumbre, con esos temores que entre chavales y sus familias, ¿no?, y los niños, ¿no?, que tienen esos miedos. Claro, el miedo que se ha ido viviendo, ¿no? Porque, bueno, como tú decías, ¿no?, posiblemente vivan peor que sus padres estos chavales de hoy día, y es cierto, ¿no? Desde luego esta pandemia sí que va a dejar una cicatriz importante, una cicatriz social, una cicatriz económica de la que tardaremos años en recuperarnos y que afectará evidentemente más a unos sectores sociales que a otros.
Y es cierto bueno, que estamos en un punto de inflexión y que cuando, no sé, dentro de 20 o 25 años miremos hacia atrás, este 2020 será un punto de partida importante. Es decir, ¿qué pasó en 2020 que ha condicionado la vida desde entonces? Claro, hay una pregunta, solo ya no voy a hablar más, que yo hablo mucho. Una pregunta, ¿cuál va a ser el papel del docente, tanto el docente, hombre, evidentemente el docente de primaria y de secundaria con mucha más fuerza, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el papel del docente, del educador, en la época post-COVID? Pero en la época post-COVID es la época, digamos, de inicio de la precariedad laboral, de la brecha económica, social y tecnológica, va a ser esa, va a ser la de la pérdida de derechos, va a ser la era de, no solo de la pérdida de derechos, sino también del descubrimiento de que el mundo tal como lo habíamos concebido ha desaparecido. Hay otro mundo diferente y tenemos que mantenerlo, no podemos dejar que desaparezca. A ver, ¿cuál va a ser esa misión del educador? Tenemos que replantearlo, no puede seguir siendo hago exámenes que me aprueben y se acabó. Hay una función ética, una responsabilidad casi que humana del docente en este mundo post-COVID. No sé qué opináis al respecto. Yo creo que, bueno, todas las crisis son un momento depurativo para las sociedades, ¿no? Es decir, la sociedad sufre, pero la sociedad al mismo tiempo debería aprender de ese problema que la ha castigado durante, en este caso, durante, no sabemos si serán 2 o 3 años lo que estaremos hasta que consigamos empezar a remontar cierto ritmo de vida, ¿no? Y las sociedades deben aprender. El sistema educativo, es cierto, Ramón, no sé si está de acuerdo conmigo, que ya debería haber enfocado este tipo de cambios previamente. Es decir, nos hemos visto forzados, o nos vimos forzados en primavera a una docencia virtual obligada, pero sí es cierto que deberíamos haber cambiado previamente acercarnos a este mundo digital previamente. Sin embargo, la docencia, sobre todo en primaria y secundaria, es bastante conservadora. Es decir, bueno, los cambios van muy despacito y estos cambios que hemos visto forzados en 3 meses deberíamos haberlos hecho poco a poco. Entonces, supongo que algo quedará. Sin embargo, yo no creo que sea un punto de partida. Bueno, sí, un punto de partida sí, pero no creo que esto se prolongue sino que cuando pase estos momentos más duros volveremos un poco a la actividad anterior y volveremos a exigirle al sistema educativo que cambie. Yo creo que el sistema educativo, y cuando tú hablabas del tema de exámenes y tal, ¿no? El sistema educativo está muy acostumbrado a eso precisamente y yo creo que no es así, ¿no? Que debemos cambiar. Y no sé, no creo que sea el momento, no creo. No espero que el momento sea ahora. Ojalá, porque creo que debería haberse hecho y debería haberse hecho antes, ¿no? Pero no sé. Ya, pero que no hay un problema en el COVID, había un problema ya antes. Somos la comunidad autónoma con más fracaso escolar, más exclusión social, más absentismo. A ver, y eso existía antes del COVID. Imagínate la bomba que va a suceder cuando veamos los efectos que ha tenido el COVID sobre esa población. Ya lo éramos antes, había un problema en Extremadura ya antes. No, es que algunos creen que los políticos lo van a utilizar, van a decir, es que el COVID. No, señor, el COVID no. Los datos no, de 2019 lo dejaban claro. Estábamos tocados y ahora más tocados todavía. Muy bien. Juan Pedro, tú que también estás en el sistema, ¿qué opinas? Sí, bueno, a mí me ha parecido muy interesante las intervenciones y sobre todo porque, bueno, ha ido mucho a lo concreto, a lo particular. Y los filósofos tendemos siempre a excesiva abstracción y tal, ¿no? Pero ahora en el final, en este debate del final de Ramón, que ha apuntado cosas muy, muy interesantes, yo creo que no debemos olvidar los principios directrices que están a la base de todo un movimiento social y que son de dónde venimos, que digamos en el escrito que yo he presentado, que era un diario que me fue saliendo así sobre la marcha, sin pensarlo,
es un diario de ideas, no de hechos. Y entonces, ¿de dónde venimos? ¿Por qué hemos perdido la identidad y nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con la naturaleza? Entonces habría que remontarse a los orígenes de la modernidad. Y es que todo esto son palabras muy serias y de repercusión en lo particular. Es decir, lo general siempre llega a lo particular, queramos o no, y lo particular va a afectar después a lo general, ¿no? Entonces, hemos vivido, sobre todo los últimos 40 años, o 50, en una época en la que, digamos, y se ha apuntado por aquí, se pensaba que la realidad ya era así, es decir, que no había una duda sobre la realidad. Pero es que eso es, digamos, el pensamiento, tampoco me gusta decir políticamente correcto, sino el pensamiento hegemónico. Es decir, el pensamiento que se nos traslada desde los medios de comunicación, desde las películas. Se ha comentado muchísimo, por ejemplo, cómo en la pandemia ha seguido funcionando ese sistema con las modelos, con la moda y tal. Y eso me parece muy interesante porque yo no tampoco he seguido mucho el asunto. Y entonces a mí me parece que eso es importante darse cuenta de esos patrones que van a afectar a nuestro pensamiento, a la vez que afecta a nuestro pensamiento, afecta a nuestras emociones, como se ha comentado aquí, y eso afecta a nuestra forma de actuar. Nuestra forma de estar en el mundo era una forma de seguridad, cuando realmente, es decir, vivíamos en las apariencias, cuando realmente el mundo no era seguro, ni nunca ha sido seguro. Claro, en Europa llevábamos mucho tiempo sin guerras, pero guerras había por todas partes en el mundo. Injusticias por todas partes, incluido en Europa, menos o más solapadas o más encubiertas, pero las había. Y luego había un pensamiento crítico que se ha ocultado. Esto es muy importante, creo que hay que decirlo, un pensamiento crítico desde la economía, desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, que ha sido ocultado. Y hubo un momento clave, que fue en 1972, que fue la cumbre del Club de Roma, en el que se presenta un informe que se recoge después como los límites del crecimiento de la Tierra. Y en ese documento simplemente pues, se señala que si seguimos por ese camino, y estoy hablando de 1972, empieza a aparecer la palabra insostenibilidad, ¿no? El sistema es absolutamente insostenible. Bien, entonces había dos caminos, digamos. O seguir hacia adelante, no tirar del freno, del tren, ¿no? Como es la metáfora que pone el filósofo, ¿no? Walter Benjamin, pues no tirar del freno, sino dejar hasta que caigamos por el precipicio, o seguir lo que el Consejo del Club de Roma, que después fue a darle lugar a lo que fue el grupo de Budapest y tal, ¿no? Y concluyó con el informe de Mido y tal, ¿no? De la imposibilidad de seguir creciendo de esta manera, ¿no? Se optó por lo otro y se produjo un pensamiento al que se la llamaba neoliberal, de globalización, capitalismo salvaje, bueno, de mil nombres distintos. El caso es que ese pensamiento ha calado antropológicamente en nosotros y hemos pensado que la realidad era así, que no había más realidad. Entonces, el parón que ha supuesto el confinamiento, el que de un momento a otro, de un día para otro nos digan estamos en peligro y además vamos a parar la economía radicalmente y os vaya a meter en casa y os vaya a encerrar, pues es un golpe emocional tremendo que nos debería haber servido, yo aquí soy pesimista, nos debería haber servido para repensar que la sociedad no es posible así. Es decir, que hay que transformar no la sociedad, porque hay que aceptar, y esa es otra historia, hay que aceptar lo que yo llamo, siguiendo a Jorge Riemann, el colapso civilizatorio. Colapso no es un apocalipsis ni nada de esto,
sino colapso es el fin de una civilización, como todas las civilizaciones terminan y se tienen que reorganizar y aparecer otras nuevas, ¿no? Porque siempre ocurre lo mismo, son civilizaciones muy complejas y esa complejidad la aplasta. En nuestro caso hay cosas más particulares, pero bueno, eso sí extenderse mucho. El caso es que esto nos va a llevar, nos tendría que haber llevado a replantearnos que tendremos que formar unos nuevos valores. Y para mí, esos nuevos valores residen en una nueva ética, como decía Ramón, una ética que no debe ser solamente teórica, sino pragmática, y que debe estar basada en una transformación de la conciencia. Hasta ahora siempre hemos pensado que para transformar el mundo hay que transformarlo exteriormente, hay que transformar las instituciones. Sin embargo, nuestra conciencia seguía igual. Por eso cuando empieza la desescalada, el desconfinamiento, etcétera, etcétera, pues todos hemos seguido haciendo lo mismo, como decía Azahara, ¿no? Es decir, es que hemos seguido comportándonos absolutamente igual. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no ha cambiado. Ahora bien, si nuestra conciencia hubiese cambiado y hubiésemos aprendido lo que nos dijeron los estoicos, los epicúreos, lo que nos dice el budismo, lo que nos dice el cristianismo, pues también da igual, la espiritualidad en términos generales, nos hubiésemos dado cuenta de que no se necesita tanto para vivir. Hubiésemos hecho más caso a Sócrates, a Epicteto, a Marco Aurelio, etcétera, etcétera, a Séneca, y nos hubiésemos dado cuenta también de una cosa muy importante, de que no somos los dueños de la Tierra, no somos seres especiales de la evolución, sino una ramita más en la evolución, no solamente de la Tierra, sino en la evolución cósmica, y no tenemos ninguna importancia, y tenemos toda la importancia. No sé si me explico. Y entonces eso quiere decir que habría que cambiar nuestra conciencia de una conciencia antropocéntrica a una conciencia ecocéntrica, es decir, que pertenecemos a un planeta, no estoy hablando de movimientos ecologistas, ideológicos y tal, no. Pertenecemos a un planeta y el planeta puede funcionar perfectamente sin nosotros, aquí no ha pasado nada. Y luego incluso trascender más nuestra conciencia y saber que pertenecemos a una evolución cósmica. Y esa es nuestra, por eso decía que no tenemos importancia, pero que tenemos mucha importancia. Es decir, en el fondo somos, como se suele decir, polvo de estrella. Pero polvo de estrella significa, además, que lo que nos compone tiene 13.500 millones de años. Los átomos que nos componen, lo que respiramos, etcétera, etcétera. Y entonces, porque nada se pierde, todo se transforma, y entonces, pues, somos algo que ha tomado conciencia de sí mismo. Entonces, si transformamos esa conciencia y nos convertimos en más humildes, y no seguimos el mito prometeico, que es el que se ha seguido desde la Revolución Industrial para acá, pues entonces podremos transformar el exterior, pero sin transformar el interior, como decía Gandhi, sin transformarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a transformar el mundo exterior? Todo son palabras al viento. Todo es construir sepulcros blanqueados. Todo sería hipocresía. Entonces, a la pregunta de Ramón, que me parece interesantísima, ¿cuál es la labor del docente? La labor del docente es eminentemente ética. La educación ha estado dirigida a la producción y lo llevamos diciendo hace muchísimo tiempo. Todos los valores se han reducido al valor de la utilidad e incluso el valor de la utilidad se ha reducido al valor mercantil. Sin embargo, como dice el título del libro, Marconino, la utilidad de lo inútil, pues resulta que es que lo más útil va a ser lo inútil. Es decir, aquello a lo que no le hemos hecho caso, que son los valores de nuestra conciencia. Y el principio de responsabilidad con respecto a la tierra, de responsabilidad con respecto a las generaciones futuras, tanto las que están viviendo ahora como las no nacidas. Y esa es nuestra nueva responsabilidad, que nunca en ética había aparecido eso. Y eso
son principios teóricos, pero que, como dice Ramón, hay que hacerlo a nivel particular. Debe ser muy práctico. Y ahí está el papel del docente. Y la revolución en la educación sería en ese sentido. Me he extendido más de lo que yo pensaba. Yo voy a decir muy poco, pero bueno, en fin, eso es todo. Uniendo un poco, Juan Pedro, lo que dices con lo que dijo Rosa de los educadores sociales en los centros conflictivos. La transformación de la conciencia no se puede dar sin la experiencia. Es decir, el docente no puede entender a los alumnos en situaciones de precariedad si no abre los ojos, si no escucha a los alumnos, si no se abre a eso. Entonces, para eso, la única forma de hacerlo es transformar las escuelas en escuelas vivas de aprendizaje. Pero vivas de aprendizaje no dentro del propio centro, sino abiertos al barrio, al contexto, a los padres, al panadero, al del centro de salud. Es decir, si no son comunidades vivas, que están más allá del aula y más allá del centro, difícilmente van a poder encontrar esa experiencia por los dos lados, ¿eh? El alumno hacia el profesor y el profesor hacia el alumno. Esa idea de que es el alumno el que tiene que ir hacia el profesor, eso no puede ser. Tiene que ser el profesor también el que se abra. Y la diferencia entre un profesor y un alumno, en mi época, cuando yo tenía la edad de mi hijo, era muy pequeña a nivel cultural. Mientras que la diferencia cultural, social, que hay entre un alumno y yo es muy alta. Entonces me exige a mí un ejercicio empático extra, que si no estoy abierto en mi conciencia ética a hacerlo, en mi sensibilidad, con mi mochila moral que llevo detrás, porque eso influye mucho, claro, evidentemente, pues no estoy abierto a las necesidades de mis alumnos y me creo que simplemente estoy haciendo un servicio funcionarial, poniendo exámenes y se acabó. Entonces, yo creo que el COVID nos tiene que ayudar, en la línea de lo que dice Juan Pedro y de lo que decía antes Rosa, a abrir esa conciencia, a mirar. Cuando lleguemos tenemos que escuchar más que hablar, escuchar a nuestros alumnos, qué han vivido, qué les interesa después del COVID. Porque a lo mejor ahora les interesa más salir a la calle, descubrir las cosas, los ordenadores empiezan a cuestionarlos, que antes vivían en la Play todo el día. Es decir, cuidado, vamos a aprovechar del defecto virtud, vamos a escuchar a nuestros alumnos. Yo creo que tiene que ser, si nos está escuchando los miembros de aprendizaje servicio, que seguramente que algunos nos están escuchando, por ahí tienen que ir las líneas. Todo el centro tiene que ser una escuela de aprendizaje servicio, de los cuidados, de la empatía mutua. Y para eso tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir el alma, si queremos decirlo desde un punto de vista así metafórico. Ya está, ya quería simplemente... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, porque como tú bien sabes, los centros educativos obedecen a sistemas de poder disciplinario. Y entonces son unidireccionales, en el sentido en el que de lo que se trata es de que el poder está en el profesor y por encima del profesor las otras instituciones y tal, ¿no? Y todo recae sobre el alumno para que el alumno vaya siguiendo, digamos, una línea, ¿no? Es como una piedra más en el muro de esa esto de Pink Floyd, ¿no? Y la película, ¿verdad? Se ven todas las caras iguales y eso. Ese sistema se ha seguido manteniendo, ese poder disciplinario, pero es que además ha pasado a un poder simbólico y luego se ha pasado al psicopoder del que habla Chul-Han, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer, como tú dices, romper ese sistema de poder? Y para eso, a mí me ha gustado una frase que tú has dicho al final. Es necesario empezar a decir que no a muchas cosas sin miedo. Porque aquí se ha hablado en esta reunión, en este debate, del miedo y tal, pero el poder siempre, desde toda la historia de la humanidad, lo que utiliza es el miedo para poder seguir teniendo poder. Pero es que yo, a mi manera de ver, lo que creo es que el poder se ha seguido extendiendo en la actualidad y se ha sido extendiendo a base del miedo que se le tiene a la enfermedad. Yo no suelo ver los informativos ni nada por cuestión de higiene intelectual, pero según me cuenta la gente, pues cuando se habla de la COVID-19,
Se habla de los muertos, los casos que hay nuevos cada día, etc. Pero no se informa, no se da conocimiento, no se ofrecen modelos sociales alternativos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. No. Entonces, todo eso va creando un miedo en la población tremendo. Es decir, el miedo a infectarse con el virus lo relacionan rápidamente con la muerte cuando realmente las cosas no funcionan así, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que empezar a atreverse a decir que no, a ser revolucionario en el sentido pacífico de la no violencia de Gandhi, de transformar la conciencia y de salir realmente a la calle, desde la escuela y desde todos lados, porque la transformación es total. Es decir, no podemos seguir comiendo en invierno melones de 9.000 kilómetros de distancia. Es decir, el decrecimiento económico del que hablaban hace 30 o 40 años, y hay libros, muchos escritos y tal, es una realidad que hay que llevar a cabo. Es decir, la economía hay que localizarla. Y entonces, pues claro, hay que tener una vida más social, más en la calle, que no esa vida enclaustrada en el sentido de esclavizada, no enclaustrada porque uno se enclaustre para estudiar o para lo que sea, ¿no? Entonces yo, Ramón, yo te doy mucha razón en el sentido de que la escuela tiene que abrirse, en el sentido de que deben desaparecer los muros de la escuela, pero también los muros que tenemos en la cabeza, y para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, autoanalizarnos y saber quiénes somos y cómo hemos llegado a pensar lo que pensamos, cuando podríamos pensar de otra manera y actuaríamos de otra manera. Muy bien. Antonio, ¿te apetece añadir algo? Antonio, fiel seguidor de Jueves en Pandemia. ¿Ha participado en todas, no, Antonio? En todas, correctamente. Tiene una visión horizontal de los seminarios. ¿Te apetece añadir algo respecto a lo que hemos escuchado otros días, a lo que hemos escuchado hoy, a las intervenciones últimas de Ramón y Juan Pedro? Bueno, en primer lugar, pues felicitarlos por este tercer documento que están realizando en lo que se refiere al sentimiento social de la nueva realidad, que es un tema muy importante, y felicito a los catedráticos, a los maestros que han expresado, tanto Ramón como Juan y Rosa, y lo mismo Sara con su documento. No se diga contigo, Alfonso, también. Son puntos bien importantes los que ha tocado Ramón y Juan Pedro en lo que es la educación. Y el punto crucial aquí es también que muchas veces hay que saber decir no se puede, esto no es correcto, esto no conviene para la educación, y todo ha sido en función de producción. En el caso a nivel mundial, la educación ha sido súper afectada en todo sentido. ¿De qué forma van a salir estos bachilleres, estos profesionales? O sea, es algo que todo el mundo piensa. Yo igual he sido catedrático de la Universidad de los Jesuitas, una universidad UCA, 26 años. Y he visto la transformación que se ha tenido. No es lo mismo estar presencial que estar a través de la computadora, que muchos, como muy bien lo han dicho Rosa y Sara, de que no todos tienen acceso para las computadoras, no todos tienen acceso a internet. Han habido alumnos que han pasado mensajes que se trasladan a un árbol, y desde un árbol tienen que subirse al árbol para que llegue señal de internet en las zonas rurales, para poder conectarse y atender los documentos y las tareas que les piden y les exigen. Vámonos a otro caso que es bien importante. Los padres de familia que trabajan, tienen sus trabajos en las empresas y les exigen que retornen físicamente.
¿Quién va a atender a estos niños, a estos alumnos para poder hacer las tareas y hacer todo? ¿Quién es el que está atendiendo? La abuela. ¿Conoce la abuela de computadora? ¿Conoce la abuela de todo lo de internet? Las muchachas que les decimos acá, las servidoras de casa, a ellos les están dedicando esa responsabilidad tan importante de la educación. Entonces son puntos bien reales que se tienen que tomar en consideración. Y otra cosa, que hace referencia a lo del artículo que hice en el segundo documento del rol de los medios de comunicación en la pandemia. Ese es un rol importantísimo que deben de jugar y también estamos trabajando en la comunicación estratégica en el COVID-19, que estamos trabajando con Alfonso también. Aquí es un punto importantísimo de que la comunicación, muy bien lo mencionaron ustedes, debe de ser sincera, transparente y directa. No deben de estar dando información confusa a transmitir más el miedo. Todos tenemos que llegar a un momento que tenemos que saber convivir con este virus. No vamos a estar encerrados toda la vida, pero sí tomar las medidas, como muy bien lo dijo Sara también y Rosa, de lo de las mascarillas, que es una exigencia, lo de gel, el distanciamiento, y todas las medidas que tienen que tener, pero también debe de haber una coordinación entre las organizaciones, tanto públicas como privadas, y no estar dando información desordenada. Así es que, para concluir, pues, deseo éxitos y a los catedráticos que tienen un rol muy importante que cumplir en estos momentos de pospandemia también, que es lo más difícil, y de los valores que tienen que tomar, como muy bien lo dijo Juan Pedro, de la conciencia social que debe de haber para poder atender inmediatamente la familia, que es el punto crucial, posteriormente las empresas donde uno labora y la sociedad por consiguiente. Así es que les felicito, les deseo éxitos y ha sido un gusto conocerlos a distancia. Y gracias por la oportunidad que nos han dado para poder participar en este jueves de conversatorio, Alfonso. Feliz tarde para todos y bendiciones. Muy bien. Pues nada, yo ya llevamos casi 100 minutos. Creo que es momento de agradeceros vuestra presencia, vuestras aportaciones y haber dado contenido, ¿no? Y haber hecho posible este encuentro. Y poco más, si alguien quiere hacer una última pincelada y si no, pues sería el momento de despedirnos hasta otro momento. Yo querría decir una pequeña cosa. Lo decía Montaigne, ¿no? O Montaigne, o como se diga, yo no sé francés. Él decía que nada se puede hacer, incluso desde las ruinas, ¿no? Desde lo más trágico, nada se puede hacer si no se hace con alegría. Entonces, si nos falta la alegría, nos falta todo, ¿eh? Entonces, hagámoslo con alegría. ¿Vale? Estemos desde donde estemos desde abajo, en la guerra, o estemos de maravilla, que también cuando estás de maravilla no estás bien, cuidado. Entonces, hay que hacerlo desde la alegría profunda. Nada más, quería dejar ese apunte. Siempre optimista, me gusta ese punto de partida. Muy bien, pues si no hay nada más, de nuevo os agradezco vuestra presencia y os doy las gracias y nos vemos en otro foro, en otro escenario. Buenas tardes, buenos días, según corresponda, y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta otra. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.